Vamos a darle la Súper bienvenida a abrazo. nuestro invitado. Está con nosotros el doctor Abraham Verduga. Augusto Verduga, Verduga. perdón. Augusto Verduga. Póngalo en pantalla, Jorge. Póngalo, por favor, en pantalla. ¿Cómo le va, abogado Augusto Verduga? Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. No sé si me escuchan bien. Parece que tenía problemas de audio al principio. ¿Se me escucha bien? Sí, lo escuchamos bien. ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto saludarlos. A su entera disposición para hablar de los temas de coyuntura. Abogado, me gustaría empezar con este tema que justamente estábamos tratando hace unos segundos, sobre lo que está viviendo el Ecuador. Yo analizaba las cifras que dio el presidente de la República respecto a las muertes violentas. En un video, el presidente de la República, el día del el informe al Ecuador, dijo que han bajado en un 27% el número de muertes violentas en el Ecuador. Y resulta que ayer el comandante general de la policía, el general Zapata, dijo que apenas se ha bajado el 17%. ¿Cómo leer todo esto de la mentira que viene desde el Ejecutivo? Efectivamente es así. La mentira ha sido ya convertida en política pública, pareciera, en nuestro país. No solo respecto al tema de muertes violentas, sino si es que uno hace un balance del informe a la Nación, que no es otra cosa que un ejercicio de rendición de cuentas, ahí nos damos cuenta de que los datos duros no lo acompañan al presidente y por eso es que no los mencionó. Apenas fueron 15 minutos de exposición en esa rendición de cuentas y acompañado de tres videos proyectados justamente en esa sesión. Pero si vamos a los datos duros, vemos que hay cifras alarmantes, no solo en materia de violencia, sino también, por ejemplo, en otra violencia, que podemos hablar de violencia estructural, cuando decimos que hay, o corroboramos con cifras del INEC, que hay 60.000 jóvenes y adolescentes por fuera del sistema escolar en el régimen Costa. ¿No? Nada de esto se dijo sobre temas de educación en el informe a la Nación. O otro rubro sensible, y a propósito del tema seguridad, porque básicamente la seguridad implica desarticular a las bandas del crimen organizado. Y si uno va al plan anual de inversiones, hay un dato duro que en el primer cuatrimestre del año 2024, el presupuesto destinado para inteligencia, ¿no? El presupuesto para la inteligencia, que es la que desarticula las bandas de organizaciones criminales, es del 0.1%, me parece, algo por el estilo, o sea, prácticamente 0%. ¿No? Entonces ahí se explica muy bien por qué hay más muertes, por qué tenemos, digamos, no el índice que propuso el presidente de muertes violentas, pero sí todavía un índice dramático que nos ubica dentro de los países más peligrosos del planeta. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, cuando hablamos de las cifras en materia de educación. En el primer cuatrimestre del año 2024, de acuerdo al plan anual de inversiones, la inversión en educación no asciende a más allá del 0.5%. 0.5% de lo presupuestado. Salud, podemos seguir con los temas. Salud, de acuerdo al primer cuatrimestre del año 2024, solo el 5% se ha ejecutado de lo que previamente se estableció como presupuesto de inversión. Y si ya hablamos de una cifra más macro, lo que tenía contemplado el gobierno nacional en este primer cuatrimestre del año en curso era de 1.733 millones de dólares en la inversión global. De esa cifra macro, que está en el plan anual de inversiones, insisto, no me lo estoy inventando yo, solo se ha ejecutado el 23%. ¿Eso qué querría significar? Quiere significar que solo se ha ejecutado el 1% del presupuesto de inversión. Y entonces no hay que descubrir el agua tibia para enterarnos de qué es lo que está pasando con la inversión social en este país. ¿Por qué no tenemos más seguridad? ¿Por qué se ha 23%, dramáticamente el tema de los secuestros extorsivos? ¿No? 23%, entonces, esa me parece que es la radiografía general de lo que está pasando. Abogado, 23% o 23 millones. Perdón, 23 millones. 23 millones que corresponde al 1%. Gracias por la corrección. 23 millones ejecutados que correspondería al 1% de lo presupuestado. ¿Y qué se está haciendo desde el Consejo de Participación Ciudadana para hacer este control que tienen que llevarse a las autoridades, en este caso también al Ejecutivo? Fíjese usted que el Consejo de Participación tiene en su haber algunas herramientas de mecanismos de control social.
yo se los había ya anticipado a los demás consejeros. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la dramática situación de la nula, en algunos casos nula o en otros casos pobrísima ejecución presupuestaria de algunas carteras de Estado. Entonces esta semana mismo yo estoy también planteando una veeduría para saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, con ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno pareciera que lo quiso mantener en el secreto, ya luego me parece de forma inteligente, ciertos asambleístas combinaron a que se cumpla con la Constitución, básicamente para que este segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueda ser socializado con la Asamblea Nacional. Fíjese usted que ni siquiera el propio fondo fue lo suficientemente transparente, no había publicado en la página web que se había reunido ya en el mes de mayo con el gobierno nacional, nos enteramos después. Entonces se ha mantenido en el secretismo, cuando la propia Constitución del Ecuador establece que debe pasar por 2 filtros al menos. Primero la Asamblea Nacional y luego también la Corte Constitucional tiene por obligación que revisar justamente ese acuerdo con el FMI y con todos los multilaterales en general. Pero recordemos lo que pasó en la época de Guillermo Lasso, ¿no? También se hizo algo similar, la Corte Constitucional mutis por el foro, no se pronunció a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, y fíjense lo que ha pasado. ¿Acaso que estamos viviendo mejores días? Todo lo que ha implicado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional ha significado más desinversión, ha significado más precarización de la vida de nuestro pueblo. La vida cuesta más, la vida cotidiana no alcanza, la gente no llega a fin de mes. El tema de los subsidios de los combustibles es claramente una exigencia del Fondo Monetario Internacional. La subida del IVA al 3% es claramente otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, porque no es que como funciona acá, ¿no? La gente siempre hace el análisis de voy a traspolar esto a un crédito personal, ¿no? Yo le voy al banco, necesito construir una casa, que me den una platita, entonces yo después hago mi casa y devuelvo. No. De entrada, el fondo te exige ciertas cosas que precarizan la vida de nuestra gente, ¿no? El tema de los subsidios de combustible está ahí. La subida del IVA está ahí. Entonces, ¿por qué no se están hablando estas cosas en la coyuntura mediática? También hay que un poco decir que las corporaciones mediáticas de este país no están incrustando en la coyuntura estos temas sensibles que tocan directamente el bolsillo de nuestra gente. Abogado Verduga, buenos días. Carla Aro le saluda. Entremos un poco al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pese a las disyuntivas que ha habido desde sus elecciones, pues han tratado de mantenerse en ejercicio de sus funciones. ¿Cómo va el tema de los concursos? Por ejemplo, el del Defensor del Pueblo. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el tema concursos? ¿Van a continuar? ¿Se detienen? ¿Presentan acciones de protección? ¿Qué pasa? Gracias por esta pregunta, Carol. Bueno, ha sido realmente dramático lo que ha pasado de un tiempo acá con los concursos. Nosotros llegamos al Consejo con la promesa de acelerar estos procesos, de darle mayor dinamismo al Consejo, de desempolvar esa ley orgánica para también ocuparnos de otras atribuciones que no son tan conocidas del CPCCS. Y penosamente nos damos cuenta de que más allá de que dijimos todas estas cosas en campaña, luego de un año en el cargo, el Consejo de Participación no puede salir de esa como bucle en el que está sumido desde hace algún tiempo atrás, que es que se ponderan más las atribuciones de designación de autoridades por encima de control social, el trabajo territorial. Específicamente en los concursos estamos ahora con un concurso de Defensor Público General que se ha habido entorpecido por una diversidad de acciones de protección, rompió récords en esta materia, creo que fueron alrededor de 6 acciones de protección, entre acciones de protección y medidas cautelares que obligaban a hacer cosas incluso distintas, ¿no? Un juez de Quevedo ordenaba algo, otro juez de otra localidad ordenaba a hacer otra cosa. Si a eso se le agrega la intención deliberada, me parece a mí, del Pleno del Consejo de Participación, de la mayoría, me corrijo enseguida, de la mayoría del Consejo de Participación, de no garantizar la imparcialidad en el concurso, entonces estamos hablando de que no tenemos un proceso que camina de acuerdo al debido proceso y la seguridad jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes revisan las últimas intervenciones de la mayoría del Consejo de Participación, allí se estableció que se tenía que descalificar al menos a 2 postulantes, me estoy refiriendo al señor Ballesteros y a la señora Romero. Alegaban ellos, ¿no? En un caso porque el señor Ballesteros se lo había acusado de la falsificación de un documento privado.
un documento que le había extendido un cura por un trabajo de voluntariado, donde avalaba un trabajo de voluntariado que estaba anexado este documento al expediente del postulante Ballesteros. Pero resulta que después, primero que no se hizo una audiencia pública para escuchar a Ballesteros y que pueda presentar sus descargos. Eso fue error de la Comisión Ciudadana de Selección. Ahora bien, resulta que después el señor Ballesteros pone en conocimiento de todos los consejeros, de todos los despachos, que el cura que le había extendido este certificado y que supuestamente la firma que constaba en ese documento no era la de él. Bueno, el cura presenta una declaración juramentada diciendo, señores consejos de participación, esa sí es mía. Imagínense ustedes. Y entonces, sin ser grafólogos, sin ser peritos en grafología, la consejera Calvache mociona que se descalifique a este específico postulante por no tener probidad notoria, ¿no? Pero si el propio perjudicado, entre comillas, está diciendo que sí era su firma. Entonces, ¿sabe? Yo me acordaba cuando aquella vez, hace muchos años atrás en este país, Abogado, una consulta. ¿Quién es el encargado de revisar la documentación que se presenta? De verificar que los documentos sean originales, que las firmas coincidan, porque no puede pasar que yo presento documentos y después ya cuando pasa todo el proceso digo, ¿es mío, no es mío? Yo extendí el certificado, no lo extendí. Ahí tiene que haber una responsabilidad anterior también de alguien. La Comisión Ciudadana de Selección es la que tiene que revisar cada una de las carpetas, ¿no? Para eso en cada concurso existen comisiones ciudadanas de selección. Pero más allá de eso, nosotros conocemos este específico expediente en virtud de un recurso de apelación, porque nosotros podemos, en virtud de sus apelaciones, pronunciarnos también sobre aquello, y así fue. Pero yo les decía que recordaba aquella época en la que en este país se destituyó o se removió del cargo un expresidente, me estoy refiriendo a Abdalá Bucaram, más allá de los afectos o desafectos que tengamos con este específico personaje. En mi caso me parece que fue uno de los peores presidentes de la historia de este país. Pero más allá de eso, digo, Abdalá Bucaram se lo removió de su cargo de forma absolutamente inconstitucional. Legisladores que dijeron que estaba loco y que porque estaba loco tenía que salir. Más o menos así es la lógica de Calvache y compañía en el Consejo de Participación. Ellos, sin ser grafólogos, así como los legisladores no eran psiquiatras en el caso de Bucaram, así también los consejeros de participación no son grafólogos, ¿no? Y peor aún, con declaración juramentada, ¿no? Un documento solemnísimo, no importa. Nosotros decimos que sí es una firma, falsa y fuera del concurso Ballesteros. Y así podemos seguir hablando. El caso de la señora Romera, por ejemplo, que estaba cuarta en el concurso. Se la acusó literalmente, no me estoy inventando, revisen las sesiones del Pleno del Consejo, por violentar derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque supuestamente la señora Romero había sido mencionada en un informe de la Comisión de la Verdad de la época de Julio César Trujillo y supuestamente había violentado derechos humanos. La señora Romero nunca fue sentenciada, no fue procesada penalmente, peor sentenciada por violar derechos humanos. Entonces yo decía, en un caso hacen de grafólogos, en otro caso hacen de jueces penales, porque no puede ser posible que el principio de presunción de inocencia. Abogado, usted me está diciendo entonces... Usted me está diciendo entonces que el problema parte de los puntos de vista, las inconsecuencias que hay dentro del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, las disputas que tienen dentro del Consejo de Participación Ciudadana los consejeros es lo que está llevando a esto. Yo no lo marcaría como disputas entre los consejeros. Más bien, hablando de hechos absolutamente objetivos, podríamos decir, se está violentando las reglas del juego que están establecidas en el reglamento del concurso, pero no solo eso, sino también la propia Constitución. Ahora bien, podemos hacer, digamos, un análisis de cuáles son las causas raíz, el trasfondo que está detrás de estos exabruptos, de estas aberraciones de carácter jurídico. Y allí podemos hablar de que existe para mí una clara intencionalidad de perjudicar a ciertos candidatos y beneficiar a otros. ¿Por qué razón? Habría que preguntarles a estos consejeros. Yo más bien me he querido ceñir a hacer un análisis estrictamente jurídico, objetivo, que me parece que es una aberración. Entonces, fíjese usted, un concurso en el que se desecha a 5 postulantes para que el sexto de la lista sea virtualmente el próximo defensor público general. Ya de por sí eso genera enormes sospechas, enorme ruido, y es una cuestión, de sentido común, darse cuenta de que lo que están haciendo no es bregar por la transparencia, por la seguridad jurídica. Hay todo menos eso, en la opinión de la mayoría del Consejo de Participación. En todo caso, eso con respecto pues al tema del defensor,
¿no? Que obviamente ha traído pues varias inconsistencias. Pero bueno, hay alguna cola también, hay trámites en cola también y designaciones. ¿Cuáles son estas que todavía no se dan y algunas pues que se desconocen? Otro que está avanzado y deberíamos ya haber culminado. Renovación del CNE. ¿Qué pasó en este caso? Renovación del CNE, resulta ser que por moción de guarderas se estableció que podíamos consultar a la Procuraduría General del Estado si es que la renovación del CNE podría ser de forma total, ya no parcial, para ganar tiempo y que ya no renovemos a 2 vocales del CNE, sino a la totalidad de los vocales, los 5 vocales, ¿no? Siendo que en noviembre de este año ya se vence el tiempo, el periodo de todos los vocales. En principio parece sensato algo así, ¿no? Está bien, por economía procesal, por ahorrar tiempo, recursos, etcétera, del Estado, hagamos la unificación. Ahora bien, si nos ponemos en contexto, hay varios elementos que podemos traer acá en contexto. Primero, la Constitución dice que la renovación del CNE es parcial. La Constitución. Okay. Procurador General de Estado efectivamente responde hace esta absolución de consulta y dice, si ustedes lo considerasen necesario, señores del Consejo de Participación, pueden unificar. No nos dice, lo harán, no, salvo su mejor criterio, si ustedes lo considerasen necesario. Si en este país tenemos como contexto que ya alguna vez ocurrió que por cumplir una sentencia de carácter constitucional, ya no hablamos de una consulta del procurador, un pronunciamiento de la Procuraduría, sino de una consulta, de una sentencia judicial que obligaba al Consejo de Participación a dar pie a una veeduría ciudadana para hacer un diagnóstico y evaluación de la forma en la que fueron designados los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué pasó en ese caso? Se destituyó en ese entonces presidente del Consejo de Participación. ¿Por qué? Por cumplir una sentencia constitucional, porque no es que de oficio lo hizo el Consejo, sino que nos lo ordenaba el juez, bajo prevenciones de ley. Entonces, por un lado, si no cumplíamos la sentencia judicial, podríamos también ser destituidos, pero si la cumplíamos también, como en efecto ocurrió, podríamos ser destituidos. Que bogas y palo porque no bogas también. O sea, no hay salida. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Cosa similar, les decía yo a los consejeros, podría ocurrir con este pronunciamiento del procurador. El día de mañana, esta Corte Judicial dice, no señores, lo que diga el procurador no sirve es papel mojado y ustedes han violentado la Constitución que dice reforma parcial. Y entonces estamos esperando el informe jurídico, ya lleva meses este coordinador general jurídico para decir cómo es que se va a dar la unificación y seguimos esperando. ¿Y eso qué significa? Que vienen las próximas elecciones y vamos a seguir con los mismos consejeros. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahí, ¿no? Que es una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos en función pues, de que vamos a volver a vivir un proceso electoral, abogado. Hay otro elemento a agregar en este tema del concurso del CNE, que es que la pretensión de la mayoría del Consejo, me estoy refiriendo a los consejeros Verdesoto, Guarderas, Calvache y Fantoni, su intención es destituir a la totalidad de los comisionados de selección. Volvemos otra vez con las dichosas destituciones de los comisionados, ¿no? Lo que siempre ha sido, ¿no? Resulta que alguna vez la consejera Calvache presentó una acción de acceso a la información pública, porque ella decía que había pedido cierta información que no le había sido proveída por parte de la comisión de selección. Bueno, presentó esa acción de acceso a la información y un juez falló, un juez constitucional dijo, efectivamente, la consejera tiene derecho a esta información. ¿Quién es el responsable de proveer esa información? El presidente de la comisión. En ese caso, en su momento era el señor Roberto Brunis. Ya se falló ese asunto. Se declaró como responsable a Brunis. Pero no contenta con esa, la consejera Calvache lo que quiere es destituir a la totalidad de los comisionados ciudadanos de selección. Ahora bien, ¿qué ocurriría en este evento? De que salgan todos los comisionados. Nos quedamos sin comisionados, porque los que actualmente están principalizados antes eran suplentes, de tal manera que ya no tenemos suplentes, ¿no? ¿Qué implica esto? Tenemos que nuevamente hacer como un mini concurso para la designación de los comisionados de selección. Esto podría durar 3 meses más. Si vemos los tiempos, hasta que pongamos nuevamente comisionados ciudadanos de selección y recién desde ahí poder continuar con el concurso y en la unificación expedir un nuevo reglamento que hable ya de la renovación total, no nos van a dar los tiempos. Y si a eso se le agrega la posibilidad siempre latente, siempre posible, de que vuelvan a presentarse acciones de protección a raíz de estos hechos, estamos diciendo que virtualmente la señora Diana Tamaín, Enrique Pitti y compañía estarán prorrogados en sus cargos
incluso para llevar adelante el proceso eleccionario del 2025. Entonces, nada de esto se está diciendo y todos celebraron, ¿no? Vamos ahora sí a hacer la unificación total y vamos a también defenestrar a los comisionados, cuando lo que están provocando es que se prorroguen aún más en sus funciones los actuales vocales del CNE. Estas son las cosas alarmantes de las que nadie está hablando. Y allí también juega, y con esto cierro, la Corte Constitucional un papel gravitante. ¿Por qué la Corte hasta el sol de hoy no se pronuncia poniéndole una barrera al abuso de estas garantías jurisdiccionales? Que si el día de mañana estamos ya a punto de terminar el concurso, no, pero a alguien se le ocurrió presentar una acción de protección y un juez constitucional dijo, no, borrón y cuenta nueva. ¿Quién puede solucionar eso? Solo la Corte Constitucional, pero no lo hace hasta el sol de hoy, a pesar de que se ha recibido exhortos formales por parte de este cuerpo colegiado, mutis por el foro de esos jueces de la Corte. ¿Pronunciamiento del procurador? Perdón, no escuché. El pronunciamiento del procurador cuando le consultó el Consejo de Participación Ciudadana. El pronunciamiento del procurador salió en tiempo récord, ¿no? En tiempo récord, recomendando, pero un poco como lavándose las manos. Y el procurador no está rogándose funciones que no le competen allí, ¿no? Podría interpretarse que está rogándose funciones si es que uno revisa la Constitución, decía yo, allí donde la Constitución dice renovación parcial, el procurador está diciendo, si ustedes lo consideran necesario, total. Pero la Constitución es clarísima a ese respecto, dice parcial. Entonces yo sí sostuve en su momento y sigo sosteniendo hoy que ese pronunciamiento del procurador pudiese ser considerado como violatorio de la Constitución. El día de mañana fácilmente se puede presentar una acción de inconstitucionalidad de ese pronunciamiento y la Corte Constitucional, por consecuencia lógica, la Corte debiese declararlo inconstitucional. Pero ya vemos que la Corte incluso en todos estos procesos actúa de forma política también, hay que decirlo sin ningún empacho. Entonces vamos a tener consejeros del CNE que prorrogados o se dará el concurso. Si es que los consejeros de mayoría no reculan en su pretensión de defenestrar, de destituir a los comisionados de selección, lo más probable, Jaime, es que sigan prorrogadas en sus funciones los actuales vocales. Llevan más de 5 años algunos ahí, ¿no? Es una verdadera locura, sí. Como pasó también Torres Machuca, defensor público general encargado, desde que lo puso Julio César Trujillo en ese cargo, lleva a cumplir 6 años. 6 años en el encargo. La asambleísta Cecilia Herrera ayer presentó 2 pedidos de juicio político a 2 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Justamente uno de ellos es el consejero Juan Esteban Guarderas. Jorge, póngalo en pantalla. Juan Esteban Guarderas, quien el pedido de juicio político es por una posible falsificación de firma. Y la otra consejera, es Johanna Verde Soto, por un tema de conflicto de intereses en la elección del defensor público. Esto de alguna manera, abogado Verduga, descalifica un poco el trabajo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, ver nuevamente un conflicto donde 2 consejeros están involucrados en hechos no tan agradables para la institución. Sí, efectivamente. Usted lo dice bien, Jaime. Más allá de que sea específicamente contra un consejero o 2 consejeros, el cuerpo colegiado termina salpicado por este tipo de cosas. Yo he sido bastante crítico con este accionar del consejero Guarderas, cuando él ha utilizado incluso instalaciones del CPCCS, haciendo ruedas de prensa, para decir aquí vamos a, ¿no? ¿Cuál es el siguiente de la lista en el que nos vamos a bajar? ¿No? Entonces frota las manos y se ríe y dice, ya lo hicimos con Allen Berbera, ya lo hicimos con Pavel, vamos por la vicepresidenta, ¿no? Como que sí es, y él dice que le divierte hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como que está jugando al detective, sé que alguna vez la escuela de detectives le hizo un reconocimiento, algo por el estilo, ¿no? Pero más allá de esto, que pudiera parecer cómico, sería cómico, lo cierto es que Guarderas no tiene la competencia para llevar adelante por sí mismo, desde su despacho, denuncias por presuntos actos de corrupción, porque él siempre dice, yo abandero la lucha contra la corrupción y tengo una fundación y ni sé qué. Bueno, en el Consejo existe una Secretaría de Transparencia, que es el área agregadora de valor, específicamente diseñada para
conocer las denuncias por presuntos actos de corrupción. Y ahí está el reglamento de pedidos y denuncias, que es el que rige la actuación de la Secretaría de Transparencia, que entre otras cosas dice que los denunciantes tienen que mantenerse en reserva, ¿no? Se establece el principio de reserva para justamente precautelar los derechos de los denunciantes. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho Guarderas? Él, sin pasar por la Secretaría, directamente dice, no, voy a hacer rueda de prensa y vamos a ir por la cabeza de tal y tal persona, ¿no? Y siempre es por temas electorales, fíjense ustedes. Algo así como que si nosotros fuéramos un órgano, como que si fuéramos prácticamente un sucedáneo o un apéndice del Tribunal Contencioso Electoral. No es esa la función de los consejeros. No es esa la función. Entonces yo sí sostengo que él está utilizando recursos del Estado para cuestiones absolutamente ajenas a las atribuciones de los consejeros, y que por último, si hablamos de temas de corrupción o de presunta corrupción, es la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Transparencia, la encargada de llevar adelante estos procesos. Tenemos un área investigativa que funciona así como la UAPI, la Fiscalía, debería funcionar así, ¿no? Hay investigadores que hacen requerimientos, ¿no? Y se mantiene la reserva, y por eso tenemos nosotros en el Pleno del Consejo plenos reservados, que no se transmiten a los medios de comunicación, por la delicado de este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, por donde se mire, esto está reñido con los procedimientos, por donde se mire lo que está haciendo Guarderas. Entiendo que esa es una de las causales de este juicio político que ha llevado adelante una asambleísta. Y me parece que hay otro rubro más que ahora mismo no me acuerdo, que tiene que ver con un hecho litigioso, una cuestión de contravencional penal del señor Guarderas. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, el caso de la consejera Verde Soto, ha habido comparecencias ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea justamente porque llegó a conocimiento del Consejo de Participación una denuncia de una persona que habría dicho que la consejera Verde Soto presuntamente se reunió con el postulante Frías del concurso de defensor público. Esa es la primera causal, me parece, y la segunda es un tema relativo a un contrato de arrendamiento que ella alguna vez suscribió justamente para hacerse acreedora al tema de la residencia, los viáticos por residencia a la que tenemos derecho los consejeros que no vivíamos en la ciudad de Quito, ¿no? Y me parece que esas son las dos cosas que se han tomado en cuenta para hacer justamente este requerimiento. Guarderas tiene una agenda propia que investiga ciertos casos. El que él cree que debe ser investigado se investiga. En el caso del presidente de la República, que también hizo campaña anticipada, parece ser que no le ha prestado atención, pero vemos que tiene una agenda propia. Efectivamente, yo estoy seguro, esos son casos de escogidos muy singularmente, ¿no? Muy con dedicatoria para ciertos servidores públicos que son considerados incómodos, ¿no? Para el status quo. Entre ellos el alcalde de Quito, entre ellos el propio Allen Berbera. Bueno, Guarderas tenía una cuestión personal aquí con este asunto porque el sueño de su vida era ser consejero de participación y decir que lucha contra la corrupción. El tema de la vicepresidenta Abad, ¿no? Estaba ahí, está en la hemeroteca, lo que hizo en su momento Lenín Artieda cuando le hace este cuestionamiento, ¿no? Pero ¿por qué usted con el mismo rigor y con la misma énfasis en la lucha contra la corrupción no hace lo mismo con Daniel Noboa? Que está claramente demostrado. Y entonces el hombre le responde, sí puede ser maestro, solo que nos equivocamos en la revisión. Luego de aquello, nada sobre qué va a hacer supuestamente con el tema de Daniel Noboa. Entonces es una verdadera incoherencia, pero este es un señor en un mar de incoherencias todo el tiempo. Concurso de defensor público, cuando yo lo interpelé, diciéndole, a ver, usted está votando sin ser grafólogo, sin ser juez penal. Yo quisiera que usted me informe cuáles son sus argumentos, que se genere un sano debate aquí. Para eso estamos acá, el Pleno del Consejo justamente es para debatir estas cosas. No dijo absolutamente nada. ¿Qué iba a decir? ¿No? Si era manifiestamente, era evidente, ¿no? la argucia que estaban realizando. Entonces, cuando Natura no da, Salamanca no presta, me parece que flaco favor que se le hace a la participación, que el Consejo esté involucrado en este tipo de escándalos, ¿no? Cómo han mancillado el cuerpo colegiado, y eso nos pasa factura a todos, insisto, porque en el imaginario de mucha gente es el Consejo de Participación el que actúa así, ¿no? Sin hacer distingos o sin discriminar entre unos consejeros y otros. Viene la descalificación para todos allí. O sea, si el uno está involucrado, todo el mundo o los medios de comunicación saldrán a decir que el Consejo no debe existir, como siempre lo han intentado hacer. Y que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos. Y que se vayan todos.
y qué situación legal le podría acarrear al señor Guarderas si se demuestra que la firma del abogado que lo patrocinaba a él no es la firma del abogado? Y que no solo que no es la firma, sino que el abogado está diciendo que él le hizo la firma. Entonces, es grave porque eso, si estamos hablando de falsificación de un instrumento privado, eso también, al tenor de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, está sujeto a una pena privativa de libertad. Esto no es una cuestión menor lo que estamos hablando, es un delito serio, es privación de libertad. Es privación de libertad. Claro que después eventualmente pudiese aplicar una suspensión condicional de la pena, pero esos son temas mucho más técnicos en el ámbito de procesal penal, pero en rigor es eso, ¿no? Pena de privación de libertad. Ahora, hay también otra situación con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Fantoni. También ha sido acusado de irregularidades. O sea, no solamente son dos, son tres. Yo he estado escuchando las declaraciones que ha dado a raíz de esta acusación el consejero Fantoni. Él ha sostenido que la asambleísta que hace esta denuncia o que recoge esta denuncia ciudadana dice que se equivoca en razón de que él obtuvo, si yo no me equivoco, no recuerdo bien las fechas que dio Fantoni, que él obtuvo su carnet de discapacidad en el año 2018, me parece, y que este vehículo de alta gama que él importó y el bote del que se hace referencia fue con muchos años de anterioridad y que incluso ni siquiera no fue acreedor a ningún beneficio, ninguna exención tributaria, y que fuera en el 2010, otra en el 2012, algo por el estilo, ¿no? Yo he preferido ser prudente, ¿no? Porque efectivamente, si es que es así lo que él dice, me parece que no cabría esa acusación, ¿no? Más allá de eso, si es que el asambleísta en mención ha hecho público esa denuncia ciudadana, me imagino que ellos han de haber hecho algún tipo de investigación. Pero ahora mismo yo no tengo ningún elemento y como abogado que soy, obviamente, solo me podré formar un criterio al respecto cuando tenga mayor claridad sobre las fechas de las que se están tomando en cuenta para decir que él habría efectivamente utilizado o hecho un mal uso de un carnet de discapacidad. En el caso de Guarderas, bueno, Guarderas salió a descalificar ya al abogado que es correísta y que se ha cambiado de bando el abogado que había contratado el propio Guarderas, ¿no? Ahora resulta que como ya lo denunció, es correísta y que el correísmo lo ha cooptado al abogado que tenía antes Guarderas. Pero él lo contrató, pues. Todo lo que no se pueda justificar de forma así medianamente inteligente, con sentido común, todo lo que en este país no se pueda justificar, entonces es culpa, ya sabemos de quién, pues de la vieja confiable. Yo me anticipaba algo así, ¿no? O sea, como no puedo justificar, no tengo ningún argumento, entonces digamos que el abogado se vendió a las fuerzas oscuras, ¿no? Del correísmo, ¿no? Como una cuestión así que va contaminando, ¿no? Las mentes de las personas, ¿no? Me parece realmente patético, de verdad es que no hay otras palabras, ¿no? Es realmente bochornoso, patético y tendrá que responder, pues no, yo creo que sí se ha cometido cuestiones serias que ameritan responsabilidad de carácter penal incluso, y no solo de ellos, ojo con algo, también el coordinador general jurídico, actualmente en funciones, ¿no? Que literalmente lo que hizo fue mentir en ese cuerpo colegiado, con esos informes jurídicos que decía que primero la señora Romero había violado derechos humanos. ¿De dónde se sacó eso, ese coordinador jurídico? Y lo pone en un informe, que bien es un acto de simple administración, como insumo para que los consejeros tomemos una resolución al respecto. Pero en otro informe jurídico dijo que había falsificación de una firma. Entonces, ese coordinador jurídico, ese abogado Soria me parece, ¿no? Es gravísimo lo que ha hecho y también eventualmente podría ser indiciado con mucha objetividad sobre la presunta comisión de un delito, ¿no? Finalmente, abogado, en el caso Olón, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para fiscalizar este tema? Fui yo personalmente a Esterillo Loncito, movido por el interés de darle acompañamiento a una causa ciudadana, así que para eso estamos acá nosotros. Invitar a las personas, primero les pedí que si podía yo acompañarlos en esa vigilia, ¿no? Obviamente es la lucha de los comuneros de Olón,
y me dijeron que sí. Entonces tuve el gusto de poder compartir con ellos, entender de cerca la problemática, y les propuse yo la conformación de una veeduría ciudadana para poder fiscalizar al Ministerio de Ambiente concretamente en la entrega de un permiso ambiental, que no licencia ambiental, sino permiso ambiental, en tiempo récord, apenas 12 días desde que Noboa estaba en funciones como presidente, ¿no? Este tipo de procesos suelen durar mucho más. Entonces, por la forma, pareciera que todo estuvo mal. Y ya por el fondo, sentencias elocuentes de la Corte Constitucional que hablan de que los manglares tienen derechos. En Ecuador recordemos que la naturaleza es sujeta a derechos, ¿no? Y hay sentencia expresa, clara, exigible de la Corte Constitucional, que en el caso ecuatoriano es constitución también. Esto es, los precedentes de la Corte Constitucional, sus sentencias, sus dictámenes, tienen el mismo rango de los 444 artículos de la Constitución. Son constitución también. Entonces lo que han hecho es violentar la Constitución. Y entonces eso amerita también que el Consejo de Participación, que debe ser el catalizador o el que impulsa, el que le da mayor voz a las causas ciudadanas, tome cartas en el asunto. Bueno, así lo hice. Fui a Olón, me reuní con ellos, conocí a la gente de la Fundación Oloncito que está liderando este proceso. Constaté que efectivamente en el Esterillo Oloncito existen manglares, un sector amplio de manglar y al menos como 3 especies de algarrobos blancos, negros y otro más que no me acuerdo. También te dice que no existen manglares. Imagínese usted, pero que se miente abiertamente en este país sin ningún problema. Ahí estábamos viendo, incluso yo traté de documentarlo en mis redes sociales, ¿no? Estaba clarito, estaban los algarrobos, 21 algarrobos talados, los tienen contabilizados los comuneros, 21 algarrobos, y otros ya a medio talle, ¿no? Porque justamente llegó la presión ciudadana y no lograron tumbar esos árboles. Entonces, ya se realizó la invitación, la convocatoria. Hasta el viernes de la próxima semana hay chance para la inscripción de los ciudadanos. Yo esperaría que a raíz de ese mecanismo de control que estamos nosotros promoviendo, podamos tener un insumo potente de parte de los directamente afectados y también de Fundación La Iguana y Fundación Oloncito, que conocen más técnicamente estos procesos de registro ambiental, etcétera, para que esto eventualmente sirva de insumo a los órganos de control, Contraloría General del Estado, Fiscalía, ¿por qué también no decirlo a la Asamblea Nacional, para que tomen los correctivos que sean del caso? Bien, abogado, quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, como siempre un gusto, un abrazo. El abogado Augusto Verduga conversando con nosotros en Los Especialistas de Ecuador en Directo.